Bienvenidas chicas y chicos de YouTube. El día de hoy quiero presentarles este jabón que bueno, en México es todo un éxito. La verdad es que es de los consentidos de los mexicanos. Se llama Zote y yo sé que lo exportan a muchos países de Latinoamérica. Pues no sé si también por allá en España, creo que una vez lo vi. Pero en tele, porque no crean que ya fui, pero bueno, yo veo que lo ocupan por todos lados. Es un jabón muy noble, al menos aquí en México lo usamos para limpiar las heridas. Yo me acuerdo que pues desde que era pequeña mi mamá, cuando yo me raspaba o me cortaba, lo primero que hacía era agarrar el jabón Zote y darme unas talladotas. Y bueno, pues así eliminábamos la contaminación de nuestras heridas, y aquí en México se ocupa muchísimo para limpiar la ropa. Así que lo que vamos a hacer es rallar una barrita de 400 gramos, que es lo que yo compré, lo que yo voy a ocupar en esta ocasión. Y lo vamos a hacer así como quesillo. ¿Para qué? Pues para que se derrita fácilmente en nuestra agüita caliente que vamos a poner aquí, en una ollita que ustedes tengan destinada solamente para hacer cosmética, porque pues vamos a hacer jabón y no queremos que los guisos se sepan a jabón. Vamos a poner 1 litro de agua caliente. Yo ya la puse caliente. De hecho, si ustedes notan, el agua se empieza a poner blanquecina porque el agua está caliente. Y al agregar el jabón, pues se empieza a desbaratar. En ese momento se empieza a incorporar. Pero también la pueden poner a calentar y ya después nada más la vacían. Bueno, aquí yo hice ese proceso. Calenté el agua y para hacerlo delante de ustedes y se empezar a incorporar más rápidamente. Voy a limpiar bien mi trastecito porque la verdad, como les comentaba, este jabón al menos aquí en México es de los consentidos y no quiero desperdiciar absolutamente nada, ni una moronita. Quiero que me rinda muchísimo, y más porque ustedes van a ver ahorita la cantidad de jabón que vamos a hacer, la cantidad que va a salir con tan solo 800 gramos de jabón que vamos a hacer. Bueno, aquí llevamos 400, ¿sale? Son 400 gramos, no nos saltamos los pasos, de jabón Zote. El jabón que ustedes manejen en su país, que sea así como de barrita, mantecosito, para lavar ropa obviamente pues es el que van a ocupar. Le voy a poner un poco más de agua para que tengamos aquí 1 litro completo de agua. Y vamos a incorporar nuestro jabón, vamos a mover hasta que el jabón esté diluido por completo en nuestra agua. Tengan paciencia, todos estos procesos son con paciencia para que las cosas nos queden bien. Y la verdad es que este jabón se los recomiendo mucho a la gente que no conoce, porque por ahí en un país dijeron un día que era jabón para perros, una vez que se lo mandaron en una despensa. Cuando pasó lo de la pandemia, cuando inició, alguien dijo, no, es que ese jabón es para perros. Obviamente no era un mexicano, era en otro país. Y bueno, pues ya después se disculpó porque pues todos nos sentimos muy ofendidos, aunque después empezaron a hacer un buen de memes acerca de este jabón, porque aquí en México pues claro que no es para el perro. Bueno, también podemos bañar a nuestros perros, porque luego hay gente que los perros se vuelven como parte de la familia, pero este jabón lo usamos para bañarnos, para lavarnos el cabello, para lavar la ropa, para lavar todo lo que se nos atraviesa, porque es excelente en limpieza. Pero no solamente eso, sino que aparte tiene un aroma pues muy característico que la verdad al olerlo sentimos, luego reconoces que es jabón Zote. Voy a agregar 400 gramos de jabón líquido, que es jabón lavavajillas, que bueno, nos va a ayudar mucho a cortar la grasa en nuestra ropa o la suciedad, porque en especial yo estoy usando uno que se llama Salvo. Y bueno, aquí a mí me gusta mucho el Salvo porque siento que le quita el aroma a choquilla en los trastes, o también, por ejemplo, arranca la grasa perfectamente. Bueno, a mí me gusta, ¿no? Cada quien tendrá su consentido y podrán agregar el que ustedes quieran. Yo les estoy diciendo los que yo estoy ocupando, por si la gente que está en México o si encuentran estos jabones en su país, pues puedan hacerlo tal cual lo estoy haciendo yo. Entonces llevamos 400 gramos de jabón Zote y 400 gramos de lavatrastes Salvo. Ya lo tenemos diluido, vamos a moverle mucho hasta que salga espuma. Y en este recipiente de cristal voy a poner agua que está hirviendo, está muy caliente. Voy a poner 2 litros más, entonces agregamos nuestro jabón, que ya miren cuánta espuma hizo. La verdad es que le corté un poquito el video porque estaba yo vuelta y se me hizo toda esta espuma. Y llevamos 4 litros de jabón. Aquí vamos a incorporar todo bien, hay que mezclarle porque bueno, lo primero era agua caliente y lo segundo que le vacié de la ollita azul, pues es el jabón que está un poquito más
concentrado, así que hay que incorporarlo bien al agua. Voy a agregar 200 gramos de vinagre blanco, que pues también nos va a ayudar por ahí a aflojar las manchas y a quitar malos olores. Y adivinen qué voy a poner. Pues 200 gramos de bicarbonato, que lo voy a poner de a poco porque empieza a espumar. Miren, empieza a hacer, de por sí ya tenía espuma de haberle dado tanta vuelta a mi mezcla, pero ahorita el bicarbonato pues nos va a dar muchísima más espuma, entonces hay que incorporarlo de a poco. Ahí váyanle ustedes calculando que no se les haga una bomba de espuma y traten de incorporar esta mezcla porque tiene que ser un jabón parejito. ¿Qué más vamos a agregar a nuestro jabón? Bueno, una vez que ya lo tenemos bien batidito, vamos a agregar 35 gramos de sal. ¿Cuál sal? La que ustedes tengan, la que usan para cocinar. Esa sal es la que vamos a ocupar. Recuerden que la sal le da consistencia a nuestras pociones, a nuestras fórmulas que hacemos. Por ejemplo, el shampoo, si ustedes le pusieran sal, con la superamida pues hace un espesor delicioso. Nada más que pues muchos shampoos mucha gente no le gusta el shampoo con sal porque pues por ahí se les deshidrata un poco el cabello y bueno, pasan cosas. Entonces, pero nos va a ayudar a darle consistencia obviamente a nuestro jabón, aparte que pues le va a aportar las propiedades de la sal a este jabón para aflojar las manchas en nuestra ropa, los aromas y bueno, va a quedarles un jabón que después ya no van a querer hacer más que este jabón. Y la verdad es que es súper rendidor. Ahí tengo que meterle ya la batidora porque saben que ya se hizo un poquito espeso, entonces ya cuesta trabajo mezclarlo con la palita, así que voy a meterle una batidora. La de inmersión es mucho más fácil, más rápido y se hace como se unifica más el agua con el jabón, se hace más champucito por decirlo así, pero la verdad es que no encuentro mi batidora, entonces ahí le voy a agregar otro litro de agua, así que ya llevamos 5 litros de agua, entonces son 5 litros de jabón los que estamos poniendo en este recipiente. Voy a agregar más agua y entonces estamos ya con 6 litros de jabón y vamos a seguir mezclando hasta incorporar por completo, porque bueno, una vez que incorporamos todo esto tenemos que dejarlo reposar 24 horas a que enfríe por completo. Una vez pasado las 24 horas les voy a enseñar. Miren, esto es lo que pasa cuando ya ha enfriado nuestro jabón. Y bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Agregar más agua. Tengo aquí en mi recipiente, la verdad es que agregué 2 litros más de agua porque la dejé en este recipiente que fue donde hice bueno, es una ollita, en esta ollita donde hice mi jabón, donde lo diluí y se hizo blanquecina, pues porque obviamente se contaminó con el jabón. Bueno, no se contaminó, bueno, sí se contaminó con el jabón, pero es agua que voy a agregar otros 2 litros, ahí agregué 1 litro y voy a mezclar. Miren, esta gelatinita se tiene que hacer líquida, entonces voy a meterle otra vez esta batidora, que pues obviamente se tarda un poco más, pero pues inevitablemente no tengo otra batidora por el momento, así que vamos a darle con esta hasta que esto se haya incorporado por completo y poder seguir agregándole el agua necesaria, porque aquí ya tendríamos un jabón, pero pues ya está así como muy concentrado. Si quieren guardarlo así, después conforme lo van usando irle agregando agua, pero bueno, lo pueden hacer, nada más que para no perderme pues yo lo hago así. Ahí vamos a echarle completo los 2 litros de agua. Entonces llevábamos ¿cuántos? 6 y 2 son 7, 8 litros de agua llevamos aquí, así que llevamos 8 kilos. Yo los voy a transformar en kilos, chicas. En esta ocasión estoy manejándolo como kilos, son 8 kilos de jabón. Entonces vamos a multiplicar aún más, vamos a ver qué tanto nos sale. Ustedes van a ver la consistencia del jabón, hasta donde nos permite agregar un poco más de agua y obviamente sin que pierda las propiedades de limpieza que deseamos obtener. Aprovecho, chicas, para invitarlas a que se suscriban al canal. Si eres nueva en este canal, pues te doy la bienvenida, Cari Contigo. La verdad es que somos una comunidad súper compartida. Por ahí a veces hasta las chicas me envían sus fórmulas y yo las comparto en el canal porque me encanta que colaboren todas. En los en vivos nos pasamos contactos, donde podemos comprar las mercancías y cosas que se nos atoran, porque pues nos conectamos chicas de diferentes países, que bueno, pues ya si no
Si yo no les puedo ayudar porque yo estoy en México, pues por ahí se conecta gente de su propio país y ustedes pueden tener acceso a mucha información cuando hacemos un en vivo en Cari Contigo, porque no solamente somos un canal de publicar videos, sino somos una comunidad donde puedes encontrar asesoría y muchísima información. Incluso vendemos también cursos en PDF donde tú puedes ya encontrar las fórmulas de cómo hacer shampoo, cómo hacer crema para el cabello, cómo hacer crema para la piel, cómo hacer acondicionadores, bueno, un montón de cosas que te pueden servir para que tú las utilices. Vamos a agregar un poco más de agua, al final les estaré diciendo cuántos litros en total agregamos y en cuánto se convirtió esta mezcla. Y les comentaba que aquí puedes desde hacer tus propios productos para tu hogar, como es el caso de este jabón, que obviamente siempre estamos destinados a apoyar en la economía del hogar. Con este jabón pues te vas a ahorrar muchísimo, porque imagínate, de 800 gramos de jabón vas a sacar más de 11 litros, pues es ayudar y aportar en la economía. La verdad es que aquí ya ni siquiera me cabe en el mismo recipiente, ya no puedo batirlo, ya no entra mi batidora, así que lo que voy a hacer es dividirlo en 2 recipientes para poder seguir agregando el agua necesaria para poder batir hasta obtener la consistencia que debe de tener mi champucito de lavadora. Y mientras tanto ustedes ya se fueron a suscribir, ¿verdad? Denle manita arriba y compartan, chicas. Este jabón le puede ayudar a muchísima gente que de repente están pasando por situaciones económicas quizá no tan aptas, así que vamos a compartirles un shampoo de calidad y que aparte pues les va a ayudar a lavar su ropa. A lo mejor hasta hay gente que lo necesita para lavar ropa ajena, ¿no? Pues cómo no, pues si con la pandemia nos ha dejado pero sufritos a todos. Entonces pues este jabón le puede ayudar a muchísima gente. Así que yo les invito a que compartan y bueno, se suscriban al canal y se queden conmigo porque vamos a seguir compartiendo muchísimas fórmulas. Y les decía, quien quiera adquirir PDFs ya con fórmulas de productos, pues pueden escribirme en mi WhatsApp, que es el 55 17 500 445, y bueno, la alada es más 52. Perdón que se los di al revés, pero bueno, ando aquí distraída batiendo y batiendo, y la verdad es que a mí me encantó. Voy a agregar más agua todavía, chicas. Y no se espanten, no es mucha agua, la verdad es que este jabón sigue quedando genial. Ahorita les voy a enseñar la consistencia en la que le voy a dejar, que todavía podría haberle agregado más agua, pero la verdad es que tampoco lo quiero tan diluido, lo quiero medio espesito para que tenga mucho poder de lavado. Y creo que bueno, pues ya el hacer tantos litros de jabón es un aporte bastante grande, así que vamos a seguir batiendo para incorporar. Espero que les guste este video y que les sirva sobre todo a toda la gente que está viéndolo, porque es con la idea y con la finalidad de que ustedes puedan multiplicar su jabón de lavadora y tener la oportunidad de ahorrarse unos pesos y bueno, invertirlos en cosmética y así iniciar su propia empresa, o no sé, cómanse lo que quieran. Miren qué padre quedó el jabón, así es como queda. Esta es la consistencia que queda. La verdad es que miren, está bastante espesito. Fueron 12 litros de jabón los que terminamos haciendo al final con 800 gramos, y lo que ocupamos pues son cosas bien sencillas que tenemos al alcance de la mano de cualquiera. Así que bueno, chicas, yo soy Cari, espero que les haya gustado el video y bueno, seguimos formulando para ustedes. Quien quiera conectarse a los en vivos, pronto estaremos grabando en vivo. El día de hoy me despido con esta consistencia. La verdad es que me enamoré de mi jabón. Ahora sí voy a tener que lavar cortinas, cobijas, ropa sucia. Creo que hasta le voy a decir a la vecina que me eche sus trapos sucios, porque miren la consistencia. Ya quiero ponerme a lavar. La verdad es que quedó genial, quedó mejor que la otra ocasión que lo hice. Quizá le agregué más agua la otra vez. En esta ocasión quedó así y bueno, hicimos 12 litros de jabón para lavadora. Yo soy Cari, me encanta estar con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.